En el corazón palpitante de la galaxia Silos, donde las luces de neón interplanetarias danzaban sobre rascacielos de cristal y acero, se erigía la arena de hierro. Un coliseo gigantesco, rugiente con la energía de miles de espectadores ansiosos por presenciar la gloria y la derrota. Era aquí, en este crisol de campeones interestelares, donde la leyenda de Sorgon había sido forjada en sangre y sudor. Sorgon, el inconquistable, era más que un simple gladiador, era un monumento a la fuerza bruta y la implacabilidad. Proveniente del planeta Gord, un mundo donde la supervivencia dependía de la adaptación a un entorno hostil, Sorgon encarnaba la ferocidad de su hogar. Su piel, gruesa y escamosa como la corteza de un árbol milenario, era de un color púrpura oscuro, casi negro, que absorbía la luz y lo hacía parecer una sombra viviente. Sus músculos, desarrollados a través de generaciones de lucha constante, se tensaban bajo su piel, listos para desatar una furia imparable. Medía casi 3 metros de altura, una mole imponente que dominaba cualquier sala en la que entrara. Sus ojos, pequeños y hundidos bajo una frente huesuda, brillaban con una intensidad salvaje, revelando una inteligencia astuta, aunque primitiva. No era simplemente un bruto, era un depredador calculador. Pero lo que realmente definía a Sorgon era su armadura. Forjada con el metal más resistente conocido por la civilización silosiana, el crilón, la armadura era prácticamente impenetrable. Cada placa, grabada con símbolos antiguos de su clan, estaba diseñada para desviar incluso los ataques más poderosos. Cubría su torso, hombros y piernas, dejando solo pequeños huecos estratégicos para permitirle moverse con agilidad. Un casco, con forma de cráneo de dragón, completaba su apariencia amenazante, ocultando su rostro y amplificando su voz con un eco gutural. En su mano, Sorgon empuñaba rompehuesos, una masa de guerra colosal hecha del mismo crilón que su armadura. El arma, adornada con púas afiladas y pesada como una pequeña nave espacial, era capaz de aplastar cráneos y romper huesos con la misma facilidad con la que un niño rompe una ramita. Con rompehuesos en mano, Sorgon se convertía en una fuerza imparable, un torbellino de destrucción que arrasaba con todo a su paso. Durante años, Sorgon había reinado supremo en la arena de hierro. Había derrotado a guerreros de todas las formas y tamaños, provenientes de los rincones más remotos de la galaxia. Criaturas con garras afiladas, robots con láseres mortales, psíquicos capaces de manipular la mente, todos habían caído ante la fuerza y la ferocidad de Sorgon. Su nombre era sinónimo de victoria, su presencia, un presagio de derrota. Los apostadores se alineaban para colocar sus créditos en cada una de sus peleas, seguros de que Sorgon aplastaría a su oponente. Los patrocinadores adinerados se peleaban por el privilegio de tenerlo como su campeón. Los niños soñaban con ser como él, un símbolo de poder y dominio. Sorgon era la estrella indiscutible de la arena de hierro, el rey de la galaxia. Pero incluso el rey más poderoso debe enfrentar nuevos desafíos. Una nueva ola de contendientes llegaba constantemente a la arena, cada uno buscando destronar al campeón y reclamar la gloria para sí mismo. Y entre estos nuevos contendientes, un nombre resonaba con una peculiaridad que desconcertaba a todos: David, el humano. Un ser frágil, de un planeta desconocido, armado con una cuchara. La idea era absurda, una broma cruel. Nadie, ni siquiera el más optimista de los apostadores, le daba a David una oportunidad contra el inconquistable Sorgon. La arena de hierro estaba a punto de presenciar un espectáculo que jamás olvidaría. Mientras el eco de las hazañas de Sorgon aún resonaba en las gradas, una nueva figura emergió de las sombras del túnel de los contendientes. Un silencio expectante, cargado de escepticismo, se apoderó de la arena de hierro. Era David, el humano. A diferencia del imponente Sorgon, David no inspiraba temor ni admiración a primera vista. Su estatura era promedio, su complexión delgada, casi frágil. Su piel, pálida y suave, contrastaba fuertemente con la piel coriácea y púrpura del gladiador gortiano. Sus ojos, de un azul profundo y brillante, parecían más llenos de curiosidad que de ferocidad. Vestía un mono de combate sencillo, de color gris, que no ofrecía ninguna protección aparente. Pero lo que realmente provocó risas y murmullos de incredulidad fue su arma.
En lugar de una espada láser, un rifle de plasma o cualquier otra herramienta de destrucción sofisticada, David sostenía una simple cuchara. Una cuchara de metal, aparentemente ordinaria, que parecía fuera de lugar en un escenario de combate intergaláctico. La multitud no pudo contener su hilaridad. Las risas resonaron en la arena, mezclándose con los gritos burlones y los comentarios sarcásticos. ¿Una cuchara? ¿En serio?, gritó un orciano corpulento desde las gradas. Va a comerse a Sorgon hasta la muerte, respondió otro, provocando una nueva ola de risas. Incluso algunos de los gladiadores más experimentados, que habían presenciado todo tipo de armas extrañas, no pudieron evitar sonreír ante la ridiculez de la situación. Los apostadores, que minutos antes se peleaban por colocar sus créditos en Sorgon, ahora se retiraban en masa. Nadie estaba dispuesto a arriesgar su dinero en un humano armado con una cuchara. Las probabilidades de victoria de David se desplomaron a niveles astronómicos, convirtiéndolo en el perdedor más improbable en la historia de la arena de hierro. Mientras la burla continuaba, David permaneció imperturbable. Caminó con calma hacia el centro de la arena, su rostro sereno y concentrado. No parecía afectado por las risas ni por los comentarios despectivos. Su mirada, fija en Sorgon, transmitía una determinación silenciosa que contrastaba fuertemente con su apariencia frágil. Al llegar al centro de la arena, David se detuvo y observó a Sorgon con atención. Estudió su armadura, su postura, su arma. Parecía estar buscando algo, analizando a su oponente con una precisión sorprendente. Luego, con un movimiento suave, levantó la cuchara y la examinó a la luz de los focos. La cuchara, a pesar de su apariencia simple, no era tan ordinaria como parecía. A simple vista, era una cuchara de acero inoxidable, pero al observarla con detenimiento, se podían apreciar sutiles modificaciones. El mango, ligeramente más grueso de lo normal, estaba cubierto con un material antideslizante. El cuenco, aunque conservaba su forma original, presentaba un borde afilado, casi como el de una navaja. Pero lo más importante era lo que no se veía. Dentro del mango, oculto a la vista, se encontraba un complejo sistema de microcircuitos y baterías de energía. La cuchara, de hecho, era un arma sofisticada, diseñada con una precisión y un ingenio que nadie en la arena de hierro podía imaginar. David sabía que su apariencia y su arma eran engañosas. Sabía que la multitud lo subestimaba. Pero eso era precisamente lo que quería. La sorpresa era su mejor aliado. Y estaba a punto de usarla para desafiar al Inconquestable Sorgon. La arena de hierro estaba a punto de aprender una valiosa lección: nunca subestimes a un humano armado con una cuchara. La verdadera batalla, la batalla mental, ya había comenzado. El silencio expectante, interrumpido solo por las risitas nerviosas de algunos espectadores, fue quebrado por la estruendosa carcajada de Sorgon. La risa resonó en la arena de hierro como el rugido de una bestia ancestral, amplificada por su casco con forma de cráneo de dragón. Era una risa llena de desprecio, de incredulidad, de arrogancia absoluta. Sorgon miró a David de arriba abajo, como si fuera un insecto insignificante. Su mirada, cargada de desdén, se detuvo en la cuchara que el humano sostenía con tanta seriedad. Negó con la cabeza, divertido, y luego soltó otra carcajada, aún más fuerte que la anterior. ¿En serio, humano? Una cuchara, bramó Sorgon, su voz gutural resonando en la arena. Pensé que me enviarían un verdadero desafío, no un bufón con un utensilio de cocina. ¿Planeas cavar mi tumba con eso? La multitud respondió a la burla de Sorgon con una nueva oleada de risas. Los gritos y los comentarios sarcásticos volvieron a inundar la arena. Algunos espectadores imitaron el gesto de cavar con una cuchara, otros simularon estar comiendo, exagerando los movimientos para ridiculizar aún más a David. Quizás quiera untarte mantequilla, Sorgon, gritó un espectador. O servirte un plato de sopa caliente, añadió otro. La arena de hierro se había convertido en un circo, y David era el payaso principal. Sorgon levantó su maza rompehuesos y la golpeó contra el suelo, creando un estruendo que silenció a la multitud por un instante. Luego, volvió a dirigir su mirada hacia David, con una sonrisa cruel dibujada en su rostro.
Te daré una oportunidad, humano, dijo Sorgon, su voz ahora teñida de un tono amenazante. Ríndete ahora, y te dejaré vivir. Tal vez incluso te permita limpiar mis botas con tu cuchara. Pero si te atreves a enfrentarme, te aseguro que lamentarás haber nacido. David no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, observando a Sorgon con la misma mirada serena y concentrada que había mantenido desde su llegada. Parecía imperturbable ante la burla y la amenaza. Luego, con un movimiento lento y deliberado, levantó la cuchara y la apuntó hacia Sorgon. No creo que me rinda, dijo David, su voz sorprendentemente tranquila en medio del caos. Y tampoco creo que limpiar tus botas sea un uso adecuado para esta herramienta. La respuesta de David provocó una nueva explosión de risas en la multitud. La idea de que un humano con una cuchara pudiera desafiar al Inconquestable Sorgon era simplemente demasiado absurda para tomarla en serio. Incluso algunos de los guardias de la arena, que habían presenciado innumerables batallas sangrientas, no pudieron evitar sonreír. Sorgon, sin embargo, no estaba sonriendo. La confianza del humano, su aparente falta de miedo, comenzaba a irritarlo. No estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente por alguien tan insignificante. Eres un tonto, humano, gruñó Sorgon. Vas a morir hoy. Y tu muerte será una lección para cualquiera que se atreva a subestimar el poder de Sorgon. Con esas palabras, Sorgon levantó su maza rompehuesos y se preparó para atacar. La multitud, ansiosa por presenciar la carnicería, contuvo la respiración. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Y nadie, ni siquiera el propio Sorgon, podía imaginar el giro inesperado que tomaría la historia. La cuchara estaba a punto de demostrar su valía. El ridículo pronto se transformaría en asombro. Y el inconquistable Sorgon estaba a punto de aprender que, a veces, las armas más pequeñas pueden ser las más peligrosas. Sorgon, con la maza en alto, estaba a punto de descargar su furia sobre el insignificante humano, cuando la voz de David lo detuvo. Espera, dijo David, con una calma que contrastaba fuertemente con la tensión palpable en el ambiente. Antes de que hagas algo de lo que te arrepientas, permíteme explicarte algo. Sorgon, sorprendido por la audacia del humano, vaciló. No estaba acostumbrado a que sus oponentes le pidieran clemencia, y mucho menos que le ofrecieran explicaciones. Sin embargo, la curiosidad, un rasgo que rara vez admitía tener, lo impulsó a escuchar. Tienes 10 segundos, humano, gruñó Sorgon. Haz que valgan la pena. David asintió y levantó la cuchara, mostrándola a la multitud como si fuera una obra de arte. Lo que ven aquí, comenzó David, su voz resonando claramente en la arena, es una herramienta. Una herramienta humana, aparentemente simple, pero infinitamente versátil. La multitud, intrigada a pesar de sí misma, dejó de reír y prestó atención. Incluso Sorgon, aunque con el ceño fruncido, escuchaba con atención. En mi planeta, la cuchara es mucho más que un simple utensilio para comer, continuó David. La usamos para alimentarnos, por supuesto, pero también para cavar, para mezclar, para medir, incluso para defendernos, en situaciones desesperadas. David hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la mente de sus oyentes. Luego, con un movimiento rápido, activó los microcircuitos ocultos en el mango de la cuchara. Un leve zumbido eléctrico llenó el aire, y el metal de la cuchara comenzó a brillar con una luz tenue. Pero esta no es una cuchara ordinaria, dijo David, su voz ahora teñida de un tono de advertencia. Esta es una cuchara modificada. Una cuchara mejorada. Una cuchara diseñada para enfrentar desafíos que una cuchara normal jamás podría superar. David explicó que había pasado años estudiando la anatomía de diversas especies alienígenas, buscando puntos débiles, vulnerabilidades ocultas. Había descubierto que, a pesar de sus diferencias físicas, la mayoría de las criaturas compartían ciertos puntos nerviosos sensibles, zonas donde la presión podía causar dolor, parálisis o incluso la muerte. He modificado esta cuchara, continuó David, para aplicar presión precisa en esos puntos. He añadido un generador de pulsos eléctricos para amplificar el efecto. He afilado el borde para convertirla en un arma cortante. En resumen,
he transformado una simple cuchara en una herramienta de precisión mortal. La multitud observaba con asombro cómo David demostraba las capacidades de su cuchara modificada. Con un movimiento rápido, cortó un trozo de metal que había recogido del suelo, demostrando la agudeza del borde. Luego, apuntó la cuchara hacia una pared de la arena y disparó un pequeño pulso eléctrico, dejando una marca chamuscada en la superficie. Incluso Sorgon, a pesar de su armadura impenetrable, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La idea de que un humano con una cuchara pudiera representar una amenaza real comenzaba a rondarle la mente. Así que, antes de que me ataques con tu masa, dijo David, mirando directamente a Sorgon a los ojos, quiero que sepas a lo que te enfrentas. No soy un bufón con un utensilio de cocina. Soy un ingeniero, un estratega, un guerrero. Y esta cuchara es mi arma. La arena de hierro quedó en silencio. La burla y el escepticismo habían desaparecido, reemplazados por una mezcla de curiosidad, asombro y, quizás, un poco de miedo. David había logrado lo imposible, había transformado el ridículo en respeto. Ahora, solo quedaba demostrar si su cuchara podía estar a la altura de su discurso. La batalla estaba a punto de comenzar y el mundo entero estaba observando. El silencio tenso que había invadido la arena de hierro se rompió abruptamente con el rugido furioso de Sorgon. La paciencia del gladiador, ya de por sí escasa, se había agotado. Las explicaciones de David, aunque intrigantes, no habían hecho más que avivar su ira. Estaba ansioso por demostrar la superioridad de su fuerza bruta y aplastar al humano insignificante que se atrevía a desafiarlo. Sin previo aviso, Sorgon se abalanzó sobre David, con la masa rompehuesos girando en un arco amenazante. El impacto de la masa contra el suelo habría sido suficiente para pulverizar a un hombre, pero David, con una agilidad sorprendente, esquivó el golpe en el último segundo. La multitud, que había estado conteniendo la respiración, dejó escapar un grito ahogado. Nadie esperaba que David pudiera evadir el primer ataque de Sorgon. El humano, a pesar de su apariencia frágil, se movía con una velocidad y una precisión asombrosas. Sorgon, frustrado por su primer ataque fallido, lanzó otro golpe, y luego otro, cada uno con la fuerza suficiente para derribar un edificio. David, sin embargo, continuó esquivando los golpes con una gracia casi inhumana. Bailaba alrededor de Sorgon, utilizando su tamaño reducido y su agilidad superior para evitar la masa. Pero David no se limitaba a esquivar. Cada vez que Sorgon se exponía, el humano aprovechaba la oportunidad para atacar con su cuchara. Con movimientos rápidos y precisos, golpeaba la armadura de Sorgon, buscando los pequeños huecos y las articulaciones donde su arma podía ser efectiva. Los golpes de la cuchara, aunque no parecían causar un daño significativo a la armadura, parecían desestabilizar a Sorgon. El gladiador gortiano gruñía de frustración mientras intentaba alcanzar a David, pero el humano era demasiado rápido y escurridizo. En un momento dado, David saltó sobre la masa rompehuesos y corrió a lo largo de su superficie, acercándose a Sorgon a una velocidad vertiginosa. Antes de que el gladiador pudiera reaccionar, David saltó y golpeó la articulación del hombro de Sorgon con la cuchara. Sorgon dejó escapar un grito de dolor. La cuchara, a pesar de no haber penetrado la armadura, había aplicado una presión intensa en un punto nervioso clave. El brazo de Sorgon se entumeció, y la masa rompehuesos cayó al suelo con un estruendo. La multitud quedó boquiabierta. Nadie podía creer lo que estaba viendo. David, el humano con la cuchara, estaba realmente peleando contra el inconquistable Sorgon, y estaba ganando. Sorgon, furioso y humillado, intentó atacar a David con su otro brazo, pero el humano era demasiado rápido. David esquivó el golpe y golpeó la otra articulación del hombro de Sorgon con la cuchara. Sorgon gritó de nuevo y cayó de rodillas, incapaz de soportar el dolor. La masa rompehuesos yacía inútil a su lado. El inconquistable Sorgon, el rey de la arena de hierro, estaba arrodillado ante un humano armado con una cuchara. La arena de hierro quedó en completo silencio. La multitud, atónita, observaba cómo David se acercaba a Sorgon, con la cuchara brillando en su mano. La batalla, que había comenzado como una farsa, se había convertido en un espectáculo impresionante de habilidad, estrategia y determinación.
Y el resultado, para sorpresa de todos, era que el humano con la cuchara estaba a punto de lograr lo imposible. La leyenda de Sorgon estaba a punto de ser reescrita. Y la cuchara, el arma aparentemente ridícula, estaba a punto de convertirse en un símbolo de esperanza e ingenio humano. Sorgon, arrodillado y humillado, miró a David con incredulidad y furia. No podía comprender cómo un simple humano, armado con una cuchara, había logrado doblegarlo. Su armadura de crilón, considerada impenetrable, no había sido suficiente para protegerlo. La fuerza bruta, que había sido su sello distintivo durante tantos años, había resultado inútil. David, con la cuchara brillando en su mano, se acercó a Sorgon con cautela. Sabía que la batalla aún no había terminado. Sorgon era un guerrero experimentado, y aunque estaba herido y desestabilizado, aún era peligroso. «Es hora de que te rindas, Sorgon», dijo David, su voz tranquila pero firme. «No hay necesidad de más derramamiento de sangre. Ya has demostrado tu valentía. Ahora, demuestra tu sabiduría». Sorgon no respondió. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con una rabia salvaje. Intentó levantarse, pero el dolor en sus hombros era insoportable. Los golpes de la cuchara, aunque no habían penetrado su armadura, habían afectado profundamente sus puntos nerviosos. David sabía que Sorgon no se rendiría fácilmente. El orgullo del gladiador era demasiado grande. Tendría que obligarlo a rendirse. Y para eso, tendría que seguir utilizando su cuchara con precisión y astucia. David comenzó a moverse alrededor de Sorgon, estudiándolo con atención. Buscaba los puntos débiles en su armadura, las pequeñas aberturas y las articulaciones donde su cuchara podía ser más efectiva. Sabía que cada golpe debía ser preciso, cada movimiento calculado. La armadura de Sorgon, aunque resistente, no era perfecta. Había pequeñas aberturas alrededor de las articulaciones de los brazos y las piernas, diseñadas para permitirle moverse con libertad. También había pequeños huecos en el cuello y la ingle, para permitir la respiración y la circulación. David sabía que estos eran los puntos clave. Si podía aplicar presión suficiente en esas zonas, podría paralizar a Sorgon o incluso matarlo. Pero también sabía que Sorgon estaba protegiendo esos puntos con su cuerpo, intentando evitar que David lo alcanzara. David comenzó a atacar con la cuchara, golpeando la armadura de Sorgon con rapidez y precisión. Cada golpe era dirigido a un punto específico, con la intención de desestabilizar al gladiador y obligarlo a exponer sus puntos débiles. Sorgon gruñía de dolor con cada golpe. La cuchara, aunque no penetraba su armadura, transmitía ondas de choque a través de su cuerpo, causando dolor y entumecimiento. Intentaba bloquear los golpes con sus brazos, pero David era demasiado rápido. Con un movimiento rápido, David golpeó la articulación del codo de Sorgon con la cuchara. El gladiador gritó de dolor y su brazo se entumeció. David aprovechó la oportunidad y golpeó la otra articulación del codo, paralizando el otro brazo de Sorgon. Ahora, Sorgon estaba completamente indefenso. Sus brazos estaban paralizados, sus piernas temblaban y su rostro estaba cubierto de sudor. David se acercó a él, con la cuchara brillando en su mano. «Es el final, Sorgon», dijo David, su voz tranquila pero firme. «No hay nada más que puedas hacer. Ríndete, y te perdonaré la vida». Sorgon, derrotado y humillado, finalmente cedió. Bajó la cabeza y gruñó una palabra en su lengua nativa, una palabra que David no entendió, pero que supo que significaba rendición. La arena de hierro estalló en un estruendo ensordecedor. La multitud, que había estado conteniendo la respiración durante toda la batalla, dejó escapar un grito de júbilo. David, el humano con la cuchara, había logrado lo imposible, había derrotado al inconquistable Sorgon. David guardó la cuchara y se alejó de Sorgon, dejando que los médicos de la arena se encargaran del gladiador herido. Sabía que había ganado la batalla, pero también sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Había demostrado al universo que los humanos, a pesar de su apariencia frágil, eran capaces de grandes hazañas. Y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. La cuchara, su arma inesperada, había demostrado su valía.
Y la leyenda del humano con la cuchara estaba a punto de comenzar. Antes de la rendición final, antes del estallido de júbilo que sacudió la arena de hierro, hubo un momento de agonía silenciosa, un lento declive que presenció la desintegración de la invencibilidad de Sorgon. Cada golpe de la cuchara, cada toque preciso en las zonas nerviosas, erosionaba la fuerza del gladiador, sembrando el caos en su sistema nervioso. Al principio, Sorgon apenas había sentido los golpes. La adrenalina corría por sus venas, nublando su juicio y enmascarando el dolor. Estaba enfocado en aplastar a David, en demostrar su superioridad, en restaurar su honor. Pero a medida que la batalla avanzaba, el dolor comenzó a filtrarse, sutil al principio, luego implacable. La cuchara, a pesar de su tamaño reducido, era un arma de tortura exquisita. No rompía huesos, no desgarraba carne, pero enviaba pulsos eléctricos y ondas de choque a través de la armadura de Sorgon, perturbando sus nervios y desestabilizando su mente. Cada golpe era como una pequeña descarga eléctrica que sacudía su cuerpo, dejándolo aturdido y confundido. A medida que David seguía atacando con precisión quirúrgica, el dolor de Sorgon se intensificaba. Sus músculos se contraían involuntariamente, su respiración se volvía irregular y su visión se nublaba. Ya no podía concentrarse en la batalla. Su mente estaba inundada de sensaciones desagradables, de un dolor sordo y punzante que lo consumía por dentro. La confusión también comenzó a apoderarse de él. Los golpes de la cuchara interrumpían las señales nerviosas que viajaban entre su cerebro y sus extremidades, dificultándole el movimiento y la coordinación. Sus reflejos se volvían más lentos, su juicio se deterioraba, y su capacidad para anticipar los ataques de David disminuía. Sorgon sentía como si su cuerpo lo estuviera traicionando. Sus músculos, que siempre habían respondido a su voluntad con obediencia ciega, ahora se negaban a obedecer. Sus piernas temblaban, sus brazos se entumecían, y su cabeza daba vueltas. La fuerza de Sorgon, que siempre había sido su mayor activo, comenzó a disminuir. Ya no podía empuñar su maza rompehuesos con la misma facilidad. Sus golpes se volvían más lentos y torpes. Y su capacidad para resistir el dolor disminuía. David, al notar el debilitamiento de Sorgon, intensificó sus ataques. Con movimientos rápidos y precisos, golpeó los puntos nerviosos más sensibles del cuerpo del gladiador, amplificando el dolor y la confusión. Sorgon gimió de dolor y cayó de rodillas. Ya no podía soportar la tortura. Su cuerpo estaba al límite, su mente estaba al borde del colapso. La fuerza bruta, que siempre había sido su escudo, había demostrado ser inútil contra el ingenio y la precisión de David. En ese momento, Sorgon comprendió que había sido derrotado. No solo había sido derrotado físicamente, sino también mentalmente. David había logrado romper su voluntad, socavar su confianza y hacerlo dudar de su propia invencibilidad. La humillación era insoportable. Sorgon, el inconquistable, el rey de la arena de hierro, estaba arrodillado ante un humano insignificante, derrotado por una simple cuchara. Su nombre, que siempre había sido sinónimo de victoria, ahora sería sinónimo de derrota. La fuerza de Sorgon se había desvanecido, reemplazada por un sentimiento de desesperación y rendición. Ya no tenía la energía ni la voluntad para seguir luchando. Su cuerpo estaba paralizado por el dolor, su mente estaba nublada por la confusión, y su espíritu estaba destrozado por la humillación. Solo podía esperar el golpe final, el golpe que pondría fin a su sufrimiento. Pero ese golpe nunca llegó. En lugar de la muerte, David le ofreció la vida. Y Sorgon, derrotado pero agradecido, aceptó la rendición. El dolor y la confusión habían allanado el camino para una nueva comprensión, una nueva perspectiva sobre el poder, la fuerza y la verdadera naturaleza de la victoria. El cambio en la arena de hierro fue palpable, una transformación que resonó tanto en el aire como en los corazones de los espectadores. La risa estridente y los gritos burlones que habían dominado la atmósfera al principio de la pelea se habían desvanecido, reemplazados por un silencio reverencial, roto solo por los jadeos de sorpresa y los murmullos de incredulidad. La multitud, que había llegado a la arena esperando presenciar una masacre rápida y brutal, ahora se encontraba ante un espectáculo completamente diferente.
Habían venido a reírse de un humano insignificante armado con una cuchara, pero ahora estaban observando con asombro cómo ese mismo humano dominaba al gladiador más poderoso de la galaxia. Los apostadores que habían retirado sus créditos de David, convencidos de su derrota inminente, se lamentaban de su miopía. Los patrocinadores que habían apostado su fortuna a Sorgon se mordían los labios, contemplando la ruina financiera que se avecinaba. Y los niños que habían soñado con ser como Sorgon, ahora miraban a David con ojos llenos de admiración. La cuchara, que había sido objeto de tanta burla, ahora era vista como un arma de precisión y astucia. La multitud se maravillaba de la habilidad de David para encontrar los puntos débiles en la armadura de Sorgon, para aplicar presión en las zonas nerviosas con una precisión quirúrgica. Ya no veían la cuchara como un simple utensilio de cocina, sino como una extensión del ingenio y la inteligencia humana. Algunos espectadores, que habían presenciado innumerables batallas en la arena de hierro, comentaban que nunca habían visto nada igual. Habían visto guerreros con espadas láser, robots con cañones de plasma y psíquicos con poderes telequinéticos, pero nunca habían visto a nadie dominar a un oponente tan poderoso con un arma tan aparentemente simple. Incluso los guardias de la arena, estoicos y curtidos por la batalla, intercambiaban miradas de asombro. Habían visto a Sorgon destrozar a sus oponentes con facilidad, pero nunca lo habían visto arrodillado, derrotado y humillado. La idea de que un humano con una cuchara pudiera lograr tal hazaña era simplemente incomprensible. La multitud observaba con fascinación cómo David se movía alrededor de Sorgon, estudiando su armadura, buscando los puntos débiles. Cada movimiento del humano era preciso, cada golpe calculado. Era como si estuviera dirigiendo una orquesta, utilizando su cuchara como batuta para dirigir la sinfonía del dolor de Sorgon. A medida que Sorgon gemía de dolor y su fuerza disminuía, la multitud se daba cuenta de que estaba presenciando algo histórico. Estaban viendo la caída de un imperio, la derrota de un dios, la victoria del ingenio sobre la fuerza bruta. El silencio en la arena era tan profundo que se podía oír el zumbido de los microcircuitos en la cuchara de David. La multitud contenía la respiración, esperando el golpe final, el golpe que sellaría la derrota de Sorgon y consagraría a David como el nuevo campeón de la arena de hierro. Pero ese golpe nunca llegó. En lugar de la muerte, David le ofreció a Sorgon la rendición. Y la multitud, sorprendida pero agradecida, estalló en un aplauso ensordecedor. Habían venido a ver sangre y violencia, pero habían recibido una lección de humildad y respeto. La cuchara, el arma aparentemente ridícula, había demostrado su valía. Y David, el humano insignificante, había demostrado al universo que el ingenio y la inteligencia pueden superar incluso la fuerza bruta más imponente. La leyenda del humano con la cuchara había comenzado. Y la arena de hierro, que siempre había sido un símbolo de poder y dominio, ahora era un símbolo de esperanza e ingenio humano. El asombro había reemplazado a la burla, y la admiración había reemplazado al desprecio. El mundo había cambiado. Y todo gracias a una simple cuchara. Con los brazos de Sorgon paralizados y su cuerpo temblando por el dolor, David sabía que estaba cerca de la victoria. Pero también sabía que el gladiador gortiano aún era peligroso. Sorgon podía intentar un último ataque desesperado, un último intento de recuperar su honor y su gloria. David necesitaba inmovilizar a Sorgon por completo, asegurarse de que no pudiera representar ninguna amenaza. Y para eso, necesitaba encontrar un punto clave, un punto que le permitiera controlar el cuerpo del gladiador por completo. David estudió a Sorgon con atención, buscando ese punto crucial. Sabía que debía estar en la base de la columna vertebral, en la unión entre el torso y las piernas. Si podía aplicar presión suficiente en esa zona, podría paralizar a Sorgon de cintura para abajo, dejándolo completamente indefenso. Con un movimiento rápido, David se colocó detrás de Sorgon y presionó la punta de la cuchara contra la base de su columna vertebral. El gladiador gimió de dolor y su cuerpo se tensó. David aplicó más presión, empujando la cuchara con todas sus fuerzas. Sorgon gritó de agonía y sus piernas se desplomaron. Cayó de rodillas, completamente inmovilizado. Ya no podía moverse, ya no podía luchar, ya no podía hacer nada más que sufrir. La multitud en la arena de hierro contuvo la respiración.
Sabían que este era el final. David había logrado lo imposible, había inmovilizado al inconquistable Sorgon, obligándolo a arrodillarse ante él. David se acercó a Sorgon y le susurró al oído: «Es hora de que te rindas, Sorgon. No hay necesidad de más sufrimiento. Ya has demostrado tu valentía. Ahora, demuestra tu sabiduría». Sorgon no respondió. Su rostro estaba contraído por el dolor y la humillación. Lágrimas de frustración corrían por sus mejillas. Había sido derrotado, no por la fuerza bruta, sino por el ingenio y la precisión. Había sido humillado, no por un guerrero superior, sino por un humano insignificante armado con una cuchara. Después de un largo silencio, Sorgon finalmente cedió. Levantó la cabeza y miró a David a los ojos. En su mirada, David vio una mezcla de dolor, humillación y respeto. «Me rindo», gruñó Sorgon, su voz apenas audible. «Me rindo ante ti, humano. Has demostrado ser mi superior». La arena de hierro estalló en un estruendo ensordecedor. La multitud gritaba, aplaudía y vitoreaba a David, el humano con la cuchara. Había logrado lo imposible, había derrotado al inconquistable Sorgon, había cambiado la historia de la arena de hierro y había demostrado al universo el poder del ingenio humano. Sorgon, arrodillado y humillado, bajó la cabeza. Sabía que su reinado había terminado. Su leyenda había sido reescrita. Y su nombre siempre sería asociado con la derrota y la humillación. Pero a pesar de su dolor y su humillación, Sorgon también sentía un cierto respeto por David. El humano había demostrado ser un guerrero digno, un estratega brillante y un hombre de honor. Sorgon sabía que había aprendido una valiosa lección. Y sabía que su derrota no sería en vano. David se alejó de Sorgon y levantó la cuchara en alto, mostrando a la multitud el arma que había logrado lo imposible. La cuchara brillaba a la luz de los focos, un símbolo de esperanza, ingenio y la capacidad humana para superar cualquier desafío. La leyenda del humano con la cuchara había comenzado. Y la arena de hierro, que siempre había sido un símbolo de poder y dominio, ahora era un símbolo de la victoria del ingenio sobre la fuerza bruta. El mundo había cambiado. Y todo gracias a una simple cuchara y un humano con un ingenio inigualable. El futuro era incierto, pero una cosa era segura: la humanidad había demostrado su valía en el universo. Y estaban listos para enfrentar cualquier cosa que se les presentara. La arena de hierro vibraba con una energía frenética, una ola de euforia que inundaba cada rincón del Coliseo Interestelar. El nombre de David resonaba en el aire, un mantra de admiración y respeto que eclipsaba cualquier otro sonido. El humano, que había llegado como un don nadie, armado con un utensilio de cocina, ahora era aclamado como un héroe improbable, un campeón inesperado que había desafiado todas las probabilidades y había triunfado sobre el gladiador más temido de la galaxia. La multitud se arremolinaba alrededor de la arena, intentando acercarse a David, extender sus manos para tocarlo, ofrecerle sus felicitaciones. Los guardias de la arena, normalmente imperturbables, luchaban por mantener el control, permitiendo que el torrente de admiradores se acercara lo suficiente para expresar su gratitud, pero evitando que lo abrumaran. David, aún jadeante por el esfuerzo de la batalla, aceptaba los vítores con humildad. Sabía que su victoria no era solo suya, sino de toda la humanidad. Había demostrado al universo que los humanos, a pesar de su apariencia frágil, poseían una inteligencia, una adaptabilidad y una determinación que los hacían capaces de grandes hazañas. Pero más allá de la euforia de la victoria, David sentía una profunda responsabilidad. Sabía que su victoria había cambiado las expectativas, había elevado las esperanzas y había puesto a la humanidad en el centro de atención. Tendría que estar a la altura de las circunstancias, demostrar que era digno de la admiración y el respeto que ahora recibía. Mientras tanto, la cuchara, el arma que había sido objeto de tanta burla, se había convertido en un símbolo de ingenio humano y adaptabilidad. Los fabricantes de armas de toda la galaxia estudiaban sus diseños, intentando replicar sus microcircuitos y su filo cortante. Los niños jugaban a ser David, imitando sus movimientos y sus golpes con cucharas de juguete.
Y los filósofos debatían sobre el significado de su victoria, sobre la importancia del ingenio sobre la fuerza bruta, sobre la capacidad humana para transformar lo ordinario en extraordinario. La imagen de David, el humano con la cuchara, se extendió por toda la galaxia, a través de las redes de comunicación interestelar, los hologramas y las transmisiones telepáticas. Su historia inspiró a millones de personas, de todas las especies y planetas, a creer en sí mismas, a desafiar las expectativas y a luchar por sus sueños. En su planeta natal, la Tierra, David fue recibido como un héroe nacional. Se organizaron desfiles en su honor, se erigieron estatuas en su nombre y se le concedieron las más altas condecoraciones. Pero David nunca olvidó sus humildes orígenes. Siguió siendo un hombre sencillo, dedicado a la ciencia, a la ingeniería y a la búsqueda de soluciones creativas para los problemas del mundo. La cuchara, el arma que lo había catapultado a la fama, se exhibió en el Museo Nacional de Historia, junto a otros artefactos importantes de la historia humana. Se convirtió en un recordatorio constante del ingenio, la adaptabilidad y la capacidad humana para superar cualquier desafío. Pero la victoria de David también tuvo consecuencias inesperadas. El universo, que hasta entonces había subestimado a la humanidad, comenzó a verla con nuevos ojos. Los imperios interestelares, que habían ignorado a la Tierra, ahora la consideraban una amenaza potencial. Y los gladiadores de toda la galaxia, que habían despreciado a David, ahora lo veían como un rival digno. La historia del humano con la cuchara había cambiado el curso de la historia galáctica. Y la humanidad, liderada por David, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que se les presentara. El futuro era incierto, pero una cosa era segura, la humanidad había dejado su huella en el universo. Y lo habían hecho con ingenio, con adaptabilidad y con una simple cuchara. El mundo, o mejor dicho, el universo, nunca volvería a ser el mismo. La cuchara, ahora más que nunca, simbolizaba la fuerza que reside en la inteligencia y la capacidad de adaptación, cualidades que definen a la humanidad. Más allá de la euforia de la victoria, más allá del reconocimiento galáctico, más allá de la fama y la fortuna, la historia de David y la cuchara encierra una lección profunda y atemporal. La inteligencia y la estrategia pueden superar la fuerza bruta, incluso en las situaciones más desiguales. La arena de hierro, un lugar donde la fuerza y la ferocidad eran veneradas por encima de todo, había presenciado una revolución silenciosa, un cambio de paradigma que desafiaba las convenciones establecidas. David, un humano de apariencia frágil, había demostrado que el ingenio y la adaptabilidad podían ser armas más poderosas que cualquier maza o espada láser. Su victoria no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una planificación meticulosa, un análisis profundo de su oponente y una ejecución precisa de su estrategia. David había estudiado la anatomía de Sorgon, había identificado sus puntos débiles y había diseñado un arma que le permitiera explotarlos. Había transformado una simple cuchara en una herramienta de precisión mortal, capaz de desestabilizar al gladiador más poderoso de la galaxia. La historia de David es un recordatorio de que la fuerza bruta no siempre es la respuesta. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, la inteligencia, la creatividad y la capacidad de adaptación son habilidades esenciales para la supervivencia y el éxito. La humanidad, a lo largo de su historia, ha demostrado una y otra vez su capacidad para superar desafíos aparentemente insuperables. Desde la invención de la rueda hasta la exploración del espacio, los humanos han utilizado su ingenio para transformar el mundo que los rodea, para mejorar sus vidas y para alcanzar nuevas alturas. La historia de David y la cuchara es un símbolo de esta capacidad humana para la innovación y la adaptación. Es un recordatorio de que no importa cuán pequeñas o insignificantes parezcan nuestras herramientas, siempre podemos encontrar formas de utilizarlas para alcanzar nuestros objetivos. Pero la historia de David también es una advertencia. La fuerza bruta puede ser útil en ciertas situaciones, pero no es suficiente para garantizar la victoria. La inteligencia y la estrategia son necesarias para comprender el entorno, para anticipar los movimientos del oponente y para tomar decisiones informadas. Sorgon, a pesar de su fuerza y su armadura impenetrable, fue derrotado porque carecía de la inteligencia y la adaptabilidad de David. Estaba demasiado confiado en su propia fuerza, demasiado seguro de su propia invencibilidad. No pudo anticipar la estrategia de David,
no pudo adaptarse a sus tácticas y no pudo contrarrestar sus ataques. La historia de David y Sorgon es una metáfora de la lucha constante entre la inteligencia y la fuerza, entre la estrategia y la brutalidad. Es una lección que se aplica a todos los ámbitos de la vida, desde la política y la economía hasta la guerra y la paz. En un mundo donde la fuerza bruta a menudo parece dominar, es importante recordar que la inteligencia y la estrategia pueden ser armas más poderosas. Debemos fomentar la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico, para que podamos enfrentar los desafíos del futuro con confianza y determinación. La historia del humano con la cuchara ha cambiado el curso de la historia galáctica. Y la humanidad, liderada por David, está lista para enfrentar cualquier cosa que se les presente. El futuro es incierto, pero una cosa es segura, la inteligencia y la estrategia siempre prevalecerán sobre la fuerza bruta. La cuchara, ahora más que nunca, es un símbolo de esta verdad fundamental. Un simple utensilio, transformado por el ingenio humano, capaz de derrocar a un imperio. Y recordarnos que, incluso en las situaciones más desiguales, la inteligencia siempre tiene una oportunidad de brillar. El universo es vasto y lleno de peligros, pero con ingenio y estrategia, la humanidad puede conquistar las estrellas.